Saludos a todos los que me están escuchando. Soy el pastor José Coral. Hago parte del Ministerio de Transformación Internacional acá en la ciudad de Cali, ministerio que está bajo la autoridad del apóstol Frankie Rodríguez. He decidido hacer compartir con ustedes un tema respecto a los ídolos, y esta serie que tiene que ver cómo romper el poder de los ídolos, decidí hacerla debido a que muchos hermanos han estado engañados pensando de que en su vida pasada tal vez ellos, algunos familiares, participaron de la idolatría, de tener ciertas imágenes, las botaron y ya, pero al sol de hoy viven esas consecuencias. Toda esta serie tiene que ver con la idolatría, cómo se abrió una puerta a la idolatría, cuáles son las consecuencias, desde dónde se originó y qué es lo que afecta y cómo ser libres del poder de la idolatría. Bueno, empecemos. La idolatría tiene que ver con la palabra ídolo. ¿Un ídolo qué es? Un ídolo es una imagen física, ¿sí? Pero tiene que ver con la imagen mental de algo que representa una realidad, sea un ser divino o sea un objeto de culto. Tengan en cuenta, la idolatría es imágenes físicas plasmadas en lo terrenal, pero son imágenes que están en la mente. Un ídolo es una imagen, la cual es abominación ante Dios, lo sabemos. Es una imagen que está tachada, fundida a través de una escultura. Sé que muchos tienen ese concepto, pero los ídolos e idolatría tienen que ver con las acciones y las actitudes que incluyen adorar, reverenciar, respetar, inclinarse, rendir honor a objetos, a personas o a entidades espirituales, e incluso entidades que no sean el mismo Dios verdadero. La idolatría se centra desde la caída de Adán con la desobediencia al comer del árbol de la vida. Dice la palabra que cuando Adán y Eva comieron, se le abrieron sus ojos, pero se les abrieron los ojos ¿de qué? Si veían a Dios, pues son los ojos de la carne. La idolatría tiene que ver incluso con la adoración hacia uno mismo. Cuando Adán falló a Dios, se creó una imagen de sí mismo, del yo, de alejarse de la verdad e incluso de venerarse a sí mismo, queriendo el honor y la adoración que le pertenecían al Dios vivo. La idolatría tiene que ver con la obstinación. Lo vemos en la palabra en 1 Samuel 15:23, que la obstinación es ser igual a un idólatra. Obstinación, un sinónimo es terquedad y hacer nuestra propia voluntad. Cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia, del ofrecimiento de la serpiente, decidieron hacer su propia voluntad. Desde allí empezó el inicio de la idolatría, desde el huerto del Edén. La idolatría comienza con la proyección de imágenes falsas de una realidad según los pensamientos del ser humano, a lo que le rinde culto, y nos postramos o se postran a alguien, como por ejemplo a que podemos rendirle honra, reverencia, o nos inclinamos siempre a las finanzas, a un familiar, a un matrimonio, a los hijos, a un negocio, que puede ser incluso la misma bendición de Dios. Y esto hace que proyectemos una imagen falsa y nos inclinemos inconscientemente a darle adoración y entrega total a cosas vanas, terrenales, creadas por el Creador. Sabemos que muchos hermanos saben palabra y hemos entendido de que los ídolos son adoración a los demonios. Ya voy para allá. Las imágenes se clasifican en imágenes naturales o imágenes mentales. Las naturales son las que percibimos a través de nuestro cerebro, a través de nuestro sentido de la vista. Las mentales
son las imágenes inmateriales, la que creamos en nuestra mente, entre comillas, porque hay imágenes que nosotros no creamos. Las imágenes mentales tienen que ver con la realidad espiritual, y a veces ese tipo de realidad espiritual que se plasma en nuestra mente a través de las imágenes no provienen de la fuente verdadera, que es Dios. Se los pongo así un ejemplo. Una fotografía es una imagen plasmada de una realidad. Todo lo que tiene que ver con el arte, el diseño, los videos, el cine, plasman una realidad de imágenes que tienen que ver con una realidad no solo física, sino una realidad espiritual. Pueden plasmarse a través del arte. El arte es una de las herramientas que ha cautivado las tinieblas para levantar el poder de los ídolos. Por el arte se crean esculturas, se crean muñecos, se crean ropas, e incluso se crean este tipo de cosas a las cuales la gente le rinde ídolos. Se crean collares, pulseras, anillos, prendas de vestir con imágenes de ídolos, o simplemente plasman la realidad espiritual que han visto, como por ejemplo se puede plasmar la muerte, la religiosidad, la inmoralidad. La idolatría distorsiona el poder y la gloria de Dios. Mucha gente tiene la imagen distorsionada de la realidad de Dios a través de los ídolos, y han tenido esa secuela por años. Por más que digan creen a Dios, no le creen, no confían totalmente en Él. Desde que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia, sus ojos se abrieron. Dice la escritura en Colosenses 3:5, un inicio de la idolatría que se dio en el huerto. Vamos a leerlo en la versión Valera. Vamos a la palabra en Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En la versión La Palabra de Dios para Todos, la versión bíblica, habla que la codicia es adorar a ídolos. Cuando Génesis relata que Eva codició el árbol de la ciencia, codició el fruto, desde allí inmediatamente se introdujo la idolatría. Adán y Eva fueron obstinados, fueron codiciosos, y la codicia es el origen, es uno de los orígenes de la idolatría. Vieron atractivo el árbol, vieron atractivo el ofrecimiento de la serpiente, y desde allí se proyectó una realidad distorsionada de Dios. Adán y Eva fueron impartidos por la serpiente, porque la serpiente también quería la adoración que se le daba al Creador. Como era serpiente, o sabemos que la serpiente representa a Satanás, Satanás quería estar por encima de Dios, e incluso ministró esto a los hombres, que se le diera reverencia, honor, culto, adoración que le pertenece solo a Dios. La realidad de Dios se vio distorsionada en este tiempo. La realidad de Dios, desde que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia, se introdujo un principio de idolatría. Satanás, o la serpiente, que es un ángel caído, que es igualmente creación de Dios. Adán y Eva, humanos, también son creación de Dios. El principio de la idolatría es que la creación adore a la misma creación. Bueno, vemos en la palabra, en Génesis 6, e incluso lo vemos. Génesis 6 es un capítulo que tiene que ver con la mezcla de los ángeles con los humanos. Dice la escritura de que los hijos de Dios, que eran los ángeles, vieron las hijas de los hombres y tuvieron relaciones con ellas, y desde allí se dio inicio a una raza llamada gigantes o nefilines. El libro de Enoc, en el capítulo 6 al 9, también es un libro apócrifo, es un libro que no está en el canon bíblico y debería estar, que no es ningún libro inspirado por Satanás. E incluso
Es un libro que tiene muchos secretos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, vemos en el libro de Enoch la corrupción de los vigilantes, vemos cómo los ángeles caídos en la época de Noé empiezan a enseñar la hechicería, la brujería, la metalurgia, el uso de cosméticos, a interpretar las estrellas, a interpretar las señales en los cielos, a la cultura, a las primeras culturas de los seres humanos en esos tiempos. Vemos que los ángeles enseñan todo este tipo de cosas para que se levante un altar de adoración. Entonces vemos que culturalmente, culturas primitivas como los asirios, los sumerios, los babilónicos, los egipcios, los de Mesopotamia, los aztecas, los mayas, tenían sus distintos dioses, sus dioses en forma de animales, combinadas con cuerpos humanos. Todo esto lo vemos en el libro de Génesis en el capítulo 6. Y vemos en la cultura cananea, en los griegos, en los romanos, en los persas. Vemos también este tipo de dioses que tienen que ver como Aserá, Baal, que tienen que ver con la reproducción, el crecimiento, con deidades femeninas, masculinas. Estos ídolos, estas imágenes, tienen influencia sobre las naciones, sobre territorios y sobre la gente. Israel siempre tuvo inconvenientes con la idolatría, lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso en el libro de la gracia, a Jesucristo, a dos iglesias le dicen que están llenas de ídolos, están Balaam ministrándolos, e incluso le dice a una iglesia que ahí está Jezabel, la bruja, que enseña a comer de los ídolos y a fornicar a sus siervos. La idolatría siempre tiene que incluir los actos sexuales. Tal vez muchos tienen ese concepto de que la idolatría en el tiempo antiguo, pero la idolatría o el que es idólatra tiene terribles niveles de inmoralidad, tiene terribles niveles de promiscuidad. Y eso es algo que voy a enseñar más adelante en toda esta serie. La idolatría, ¿por qué incluía la sexualidad? Vemos que a través de la historia, en la palabra, vemos que cuando Israel pecaba, fornicaban y comían de sus ídolos, pero el por qué siempre tiene que ver incluidos los actos sexuales. Porque la idolatría está interesada en capturar los órganos reproductores tanto del hombre como la mujer. La idolatría necesita de la simiente del hombre para poderse reproducir y necesita de las matrices para poder reproducirse. Necesita tanto de la simiente del hombre y de la matriz para poder reproducirse. Las matrices, recuerden que son órganos físicos que conectan con la realidad espiritual. Las matrices son puertas espirituales. Cuando se está influenciado por los ídolos, Israel siempre creía que sus enemigos eran superiores. Lo mismo pasa hoy día con el pueblo de Dios. Ven sus enemigos y ven las cosas básicas de la vida y ven sus problemas mucho mayor que el Dios que creen. Una de las funciones que tiene la idolatría es hacer creer que tienen más poder que el único Dios verdadero. La función de la idolatría también es quitar la honra, la reverencia, la adoración y darle rendición a espíritus que se disfrazan de santos, que se disfrazan de ángeles de luz, se disfrazan de espíritus que sanan, sabemos que son demonios. Pero esto conlleva a tener terribles niveles de opresión, a tener terribles niveles de injusticia, de tinieblas. Como vemos, estos ídolos, estas imágenes, tienen influencia sobre las naciones, sobre territorios y sobre la gente. Israel siempre tuvo inconvenientes con la idolatría, lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso en el libro de la gracia, a Jesucristo, a dos iglesias le dicen que están llenas de ídolos, están Balaam ministrándolos, e incluso le dice a una iglesia
porque ahí está Jezabel, la bruja que enseña a comer de los ídolos y a fornicar a sus siervos. La idolatría siempre tiene que incluir los actos sexuales. Tal vez muchos tienen ese concepto de que la idolatría en el tiempo antiguo, pero la idolatría o el que es idólatra tiene terribles niveles de inmoralidad, tiene terribles niveles de promiscuidad. Y eso es algo que pues voy a enseñar más adelante en toda esta serie. La idolatría, ¿por qué incluía la sexualidad? Vemos que a través de la historia, en la palabra, vemos que cuando Israel pecaba, fornicaban y comían de sus ídolos, pero el por qué siempre tiene que ver incluidos los actos sexuales. Porque la idolatría está interesada en capturar los órganos reproductores tanto del hombre como la mujer. La idolatría necesita de la simiente del hombre para poderse reproducir y necesita de las matrices para poder reproducirse. Necesita tanto de la simiente del hombre y de la matriz para poder reproducirse. Las matrices, recuerden que son órganos físicos que conectan con la realidad espiritual. Las matrices son puertas espirituales. Cuando se está influenciado por los ídolos, Israel siempre creía que sus enemigos eran superiores. Lo mismo pasa hoy día con el pueblo de Dios. Ven sus enemigos y ven las cosas básicas de la vida y ven sus problemas mucho mayor que el Dios que creen. Una de las funciones que tiene la idolatría es hacer creer que tienen más poder que el único Dios verdadero. La función de la idolatría también es quitar la honra, la reverencia, la adoración y darle rendición a espíritus que se disfrazan de santos, que se disfrazan de ángeles de luz, se disfrazan de espíritus que sanan. Sabemos que son demonios. Algunas personas que han practicado esto, sus imágenes les responden, ¿sí? Porque pues las tinieblas responden con doble intención para tener más atada a la persona, para abrir puertas a las generaciones, que todo esto lo voy a seguir explicando en esta serie. O sea, cada vez que se abre puerta a un ídolo, o se participó, o algún abuelo, o nuestros padres lo hicieron, se abren portales espirituales a los ídolos. La generación que sigue no se da cuenta y lleva de las consecuencias. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara en Éxodo 21. Vamos a leer Éxodo 21. Éxodo 21, vamos a leerlo por ahí hasta el versículo 6. Dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Note aquí el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué tremendo es la palabra de Dios. Qué tremendo y qué poderoso vemos aquí. La idolatría es, sí, hacerse una imagen, pero aquí la Escritura nos está enseñando que no debemos que hacer imágenes, no debemos hacernos imágenes de ninguna cosa creada que hay en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, debajo de las aguas. Ni de ángeles, ni de demonios, ni de las mismas personas, ni de los mismos seres humanos. ¿Qué hemos visto según esta palabra? Vemos que en el cielo sí hay ángeles, pero no siempre están los ángeles de Dios. Hay un segundo cielo que se llama Raquia, donde están las potestades o poderes cósmicos que influencian sobre la tierra. Satanás no solo opera desde el infierno, opera
desde el falso raquia o segundo cielo. En la tierra tiene que ver con los humanos y debajo de la tierra tiene que ver pues con los demonios. Todo esto es creación de Dios y los demonios los creó Dios. Cuando aquí la palabra nos enseña el hecho que no hay que hacerse imágenes, es porque a través de las imágenes que parezca incluso muy bonitas, se hacen a través del arte y la escultura. ¿Por qué Dios demanda que no se haga esto? No por legalidad, sino que cuando se fabrica un ídolo, se pone un ídolo, inmediatamente en el mundo espiritual, a través de ese afiche, a través de esa estatua, a través de esa porcelana, ese objeto, está entrando una entidad espiritual. Entonces, por eso la Biblia habla de objetos que son anatemas, porque contienen espíritus, porque contienen no solo contaminación espiritual, sino que anatema tiene que ver con separado para la destrucción. Y los espíritus demoníacos ya fueron juzgados desde antes de la fundación del mundo. Cada vez que alguien hace un ídolo, una estatua, está abriendo puerta espiritual, sea un ángel caído, sea un demonio, sea un santo, sea un muerto, sea lo que sea. Esto lo seguiremos hablando más adelante. Por eso Pablo dice que hay que huir de la idolatría y enseña que no debemos que ser obstinados, tercos y hacer lo que se nos venga en gana. Todo esto son características de la gente que tiene raíces con la idolatría, incluyendo en el pueblo de Dios. El idólatra siempre va a querer hacer lo que le venga en gana, siempre va a ser terco y va a ser obstinado. Bueno, hasta aquí doy fin con esta primera introducción a lo que tiene que ver con la idolatría. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pido que entendimiento y revelación venga sobre cada uno de los que escuchan este audio. En el nombre de Jesús. Padre, que esta llave que tú nos estás dando, Señor, sea una llave que traiga libertad, que traiga revelación, que traiga entendimiento. En el nombre de Jesús para las nuevas generaciones. Señor, pedimos perdón porque incluso participamos de ídolos por nuestra propia voluntad, o nuestros padres o nuestros abuelos nos enseñaron a respetar, a reverenciar, a inclinarnos ante estatuas, ante imágenes, ante afiches, ante objetos, e incluso a darles reverencia y adoración a algo que parecía ser Dios, pero no es Dios. Padre, pido perdón, Señor, porque no solo es a las imágenes, sino a personas, a esposos o a esposa, a nuestros hijos. Tal vez en un tiempo le dimos más reverencia, más adoración, más atención, Señor, e incluso a nuestro trabajo, y nos envolvemos en el diario vivir dando más adoración, más entrega y más atención a cosas terrenales, a cosas que tú incluso creaste para nuestro propio beneficio. Pedimos perdón, Señor, y pido que se sean cerrándose esas puertas generacionales. En el nombre de Jesús se cierran esas puertas a los ídolos y se abren las puertas eternas a las generaciones, y junto con ellas nos adentramos en el nombre de Jesús, donde vemos cielos abiertos a nuestro favor. Amén.